Siguiendo con el ciclo de webinar andino organizado por el Colegio de Ingenieros Químicos, Ambientales y Petroquímicos de Pichincha, por el Consejo de Profesionales de Ingenieros Químicos de Colombia y el Colegio de Ingenieros de Perú. Tengo el gusto de presentar al ingeniero José Merino en este ciclo webinar con el tema cambio climático relacionado a amenazas morfoclimáticas e hidrometeorológicas en zonas urbanas, proyectando hasta el año 2040. Caso de estudio, Ciudad de Cayambe, Ecuador. El ingeniero Merino es graduado en ingeniería en la Universidad Central del Ecuador, en ingeniería en geología, pasante en la Dirección de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo Cayambe. Experiencia profesional abarca fotogeología, hidrogeología, mapeo geológico, estructural y geotécnico, geología ambiental y geología aplicada a obras civiles. Ha participado como coautor de la publicación científica titulada Aplicación de metodologías de sostenimiento en materiales geológicos como suelos y rocas, en laderas naturales de baja resistencia al corte en el tramo Nanegalito-Calacalí, por publicarse luego de su presentación en el Congreso de Mecánica de Rocas en Chile en el mes de noviembre del año 2023. ¿Podríamos empezar? Muy buenas noches con todos, un gusto. No sé si se me escucha bien. ¿Sí se me escucha? Sí, le escucho. Ya. Muy amable, muchas gracias por la oportunidad. Entonces, para no alargarnos mucho, voy a empezar compartiendo la presentación. Por favor, me confirman cuando se vea. Ya, muy amable. Bueno, como ya se mencionó, el tema de esta conferencia está relacionado al cambio climático y cómo esto se viene o cómo esto va a afectar a cambios en las condiciones naturales del terreno, en este caso las amenazas morfoclimáticas que entran dentro del rango de lo que comúnmente se llama movimientos en masa, y las hidrometeorológicas que van a estar relacionadas a inundaciones, enfocadas en las zonas urbanas, que en este caso es parte importante de la planificación de uso de suelo que se está implementando como parte de las políticas a nivel más mundial y con unas miras a mejorar aquí a nivel del Ecuador. Dentro de esto, el caso de estudio se va a enfocar en la ciudad de Cayambe. Entonces, para iniciar esta parte de la relación que existe entre el cambio climático y este tipo de amenazas naturales, vamos a analizar inicialmente unas proyecciones de cómo se ha dado el cambio en la temperatura de la superficie terrestre. Déjeme poner aquí un puntero. Ya. Entonces, esta imagen es tomada del informe del IPCC del año 2019, en donde hace una relación de cómo ha ido cambiando la temperatura del aire sobre la Tierra y la temperatura global en el suelo y en la Tierra, desde 1850 hasta el año 2018. Vemos que ha habido un gran cambio en comparación al siglo anterior. Este cambio está muy relacionado a la cantidad de emisiones de gases que son resultado de toda la actividad industrial actual. Ahora, esta emisión de gases o de efecto invernadero, principalmente del dióxido de carbono, altera las condiciones naturales del planeta y va a generar cambios
climáticos. Dentro de esto viene la parte del aumento en la temperatura global. Y este aumento en la temperatura global, como ya se tiene conocimiento por el estudio que se está dando actualmente, va a traer alteraciones en las condiciones climáticas normales de las diferentes regiones del planeta. Este cambio, según los pronósticos que establece el IPCC, va a generar cambios en los climas cálidos en regiones tropicales y desplazará las zonas climáticas hacia los polos. Esto se evidencia con los recientes disminución en la cantidad de hielo en los polos, cambios en la temperatura del mar, las olas que actualmente se están dando de calor en muchas partes del planeta y en contraparte, la disminución en la temperatura en otros. Todos estos cambios van a alterar las condiciones para la vida. Eso desde el enfoque bastante general de lo que el cambio climático está provocando el ser humano. Pero este enfoque también se tiene que conceptualizar en que a la vez que esto cambia la distribución de las zonas climáticas, los elementos o los materiales naturales, como es decir, toda la parte de superficie, suelos, rocas, que han estado expuestos a condiciones específicas climáticas, van a sufrir otra respuesta al haber cambios en estas condiciones. Es decir, zonas donde se tenía una baja precipitación, donde había una mayor incidencia de erosión por desecación, es decir, se forman esas costras en el suelo, van a empezar a saturarse en agua, porque va a haber aumentos en la precipitación. Y estos cambios van a hacer que la forma en que estos materiales se comportan se vea alterada y van a perder su estabilidad o su equilibrio natural. Dentro de esto entra la parte de la amenaza climática, que desde un enfoque un poco más hacia el punto de vista de riesgos naturales, dentro de lo que la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias del Ecuador, en conjunto con el Ministerio de Ambiente, el MATE actual, ha definido efectos físicos provocados por estos cambios en las condiciones naturales. Dentro de estos involucra derrumbes, deslizamientos, que está dentro de lo que ya es efectos morfoclimáticos, amenazas morfoclimáticas, disminuciones de caudales, erosión del suelo, el estrés hídrico, que esto ya va a estar enfocado dentro del uso de agua y cómo el ciclo del agua se ve alterado, ya sea en superficie o dentro de la parte del estrés hídrico en acuíferos subterráneos, ya que la cantidad de agua que normalmente entraba dentro del acuífero y lo recargaba ha disminuido, pero la demanda actual del agua por parte de los humanos no disminuye, está creciendo más. Así que esto genera un estrés hídrico hacia los acuíferos. También hay un estrés térmico por el aumento de temperatura y las inundaciones como tales que van a constituir una amenaza hidroclimática. Dentro de esto tenemos ejemplos aquí actuales de eventos de inundaciones que se ven últimamente bastante cercanos en el tiempo, como en el caso en Quito, y los deslizamientos, que bueno, esto es una imagen de un deslizamiento aquí en Ecuador, pero que lo que estaban buscando es relacionar cómo es que los materiales que antes, digamos, estaban estables de forma natural, al verse saturados por agua, en caso de que haya un exceso de lluvia, van a perder estas propiedades naturales de estabilidad y van a generar en los deslizamientos o flujos de lodo, que últimamente están pasando aquí en Ecuador. Algunas veces se relacionan directamente a las precipitaciones, otras veces tienen un poco más de interacción antrópica.
pero siempre está ese factor de cómo estos materiales naturales se van a desequilibrar con una gran facilidad cuando un factor cambia, ya sea la saturación, o sea, la intervención de los humanos, pero estos factores van a provocar que se desencadene fenómenos de remoción en masa, es decir, deslizamientos. Dentro ya del contexto local del caso de estudio, se centra en la ciudad de Cayambe, netamente en la zona urbana del cantón Cayambe, que involucra la parroquia Cayambe, Juan Montalvo y San José de Ayora. Es toda el área urbana del cantón, netamente urbana, la que se representa en esta imagen de Google. Si podemos ver aquí, siguiendo el puntero, hay varios sistemas de drenajes principales que recorren toda esta zona. Estos sistemas son los que actualmente se conservan en superficie. Hay registros históricos de que varios de estos drenajes o de las quebradas que antiguamente se encontraban descubiertas, actualmente forman parte del sistema de alcantarillado y otras están cubiertas y forman parte del sistema vial de la ciudad, donde ha habido reportes de inundaciones en varias épocas en estos últimos años. Lo que podemos ver en este gráfico es la representación de la precipitación mensual dentro de la ciudad de Cayambe, es decir, para estas tres parroquias, proyectadas desde 1976 hasta el año 2010. Si nos fijamos, hasta el año 2000 se ve cierta tendencia cíclica con picos muy específicos para las precipitaciones máximas. Pero a partir del año 2000, este ciclo se vuelve bastante errático, donde en el 2008 hay una cantidad máxima de precipitación, que es muy evidente en este gráfico. Esto lo que nos da a entender es cómo este cambio climático ha alterado la cantidad de precipitación que normalmente se registraba para la ciudad. Ahora, ¿esto cómo puede relacionarse con estas amenazas naturales? Es con la parte del crecimiento urbano, es decir, cada vez las zonas que antes eran netamente para cultivo y estaban descubiertas, ahora están siendo usadas para la expansión de la zona urbana, es decir, todo se está impermeabilizando. Al haber mayor impermeabilización por la construcción de las viviendas, la construcción de vías, aumenta la cantidad de escorrentía superficial. Muchos drenajes han sido tapados, literalmente para expandir la zona urbana, pero como el agua sigue los mismos cursos naturales de sus drenajes, va a haber épocas en las que la precipitación, considerando esta impermeabilización de la superficie, va a canalizar más agua, es decir, va a provocar inundaciones. Este mismo efecto se va a ver en las zonas descubiertas, es decir, zonas que normalmente son usadas para cultivos, se van a ver saturadas por agua, por demasiada agua lluvia. Es decir, este material se va a volver inestable, va a empezar a fluir como lodo y va a provocar flujos de lodo que van a afectar a las zonas, en este caso la zona baja, que es la zona urbana de la ciudad. Ahora, para este análisis de los modelos climáticos y la proyección hasta el año 2040, se utilizó una serie de modelos de anomalías climáticas elaboradas por el MATE, que está dentro de una herramienta propuesta para su utilización dentro de la actualización de los planes de ordenamiento territorial para el país. En estos modelos establecen cantidades proporcionales o de cantidades porcentuales de precipitación considerando el periodo 2016-2040 en base a un periodo de datos que se tienen desde 1981 a 2015. Para el caso de Cayambe, según el modelo, se tiene dos zonas.
la zona de un verde un poco más oscuro representa el límite con el Parque Nacional Cayambe-Coca, mientras que el verde claro corresponde a toda el área urbana. Este mismo escenario, proyectado hasta el año 2040, considerando la anomalía, representa toda el área con una anomalía del 5% en la precipitación normal, teniendo solo una variación mayor al 5, de 5 al 10, hacia el noroccidente. Entonces, considerando estos datos de precipitación que se maneja como la precipitación actual y la anomalía, se hizo unas ponderaciones considerando el porcentaje de anomalía. Ahora, estas ponderaciones se utilizaron para para poder analizar o generar un modelo de susceptibilidad a movimientos en masa a través de la aplicación de la metodología de Mora-Barson modificada, ya que esta metodología permite ingresar datos de precipitación dentro de todos los componentes que utiliza. Así, rápidamente este método utiliza la litología, la pendiente, precipitación, la humedad del suelo y el peligro sísmico. Dentro de estos modelos, la parte de precipitación y humedad del suelo pueden considerarse como componentes disparadores o desencadenantes de movimientos en masa, al igual que la parte sísmica. Por eso este método nos permite proyectarnos, o sea, utilizar estas anomalías para hacer una proyección para los modelos de susceptibilidad a movimientos en masa hasta el año 2040. Otro dato necesario para este análisis es la consideración de la temperatura. Dentro de esta herramienta del MATE establece un mapa de temperaturas y una ponderación para las anomalías. Dentro de esto establece que la anomalía porcentual va a estar entre 0.5 y 1% a la temperatura actual, generándose este mapa. Este mapa lo que hace es resumir cómo ha variado la temperatura promedio de toda la zona y la proyecta aumentando 1 grado, teniendo que la temperatura actual promedio es de 12,9 y la proyectada es de 13,7. Con estos datos de precipitación y temperatura, lo que se obtuvo fue una humedad de suelo proyectada hasta el año 2040. Esta humedad de suelo va a representar la cantidad de agua que está dentro del material, es decir, dentro, digamos, el suelo, las cangaguas, ¿no? Que es la cantidad que se está reteniendo. Este factor es importante porque esto va a determinar la cantidad de saturación que va a tener el suelo. Es decir, si vemos el dato actual, tenemos un valor de 114 y en una proyección tenemos un valor de 167. Es decir, hay cerca de 50 puntos de diferencia. Es decir, ese material va a verse bastante afectado por aumento en la precipitación. Es decir, si ahora este material es estable y no hay flujos de lodo, no hay deslizamientos, es muy posible que con estas condiciones se pueda dar a futuro mayores eventos de deslizamientos o movimientos en masa. Considerando esto, se elaboró un mapa de la humedad de suelo teórica para toda el área de estudio, con el valor de 167. Finalmente, lo que se hizo fue comparar dentro de los mapas que se utilizaron para el PDOT actual de Cayambe. Está un mapa de amenazas a deslizamientos elaborado por el Instituto Ecuatoriano Espacial en el año 2013. Este modelo, que es el mapa de la izquierda, se puede utilizar como un modelo actual para la distribución de zonas de amenaza de deslizamientos, donde este franja media café crema representa todo el área urbana.
Y la zona verde a su alrededor es la zona con una amenaza nula. Mientras que considerando la ubicación, la topografía, las zonas cercanas al volcán y en este caso al Cerro Cusin, que está al noroccidente, son las que tienen mayor susceptibilidad o mayor grado de amenazas a deslizamientos. En el modelo que se generó con las consideraciones de las anomalías de precipitación, aumento en la humedad de suelo, utilizando los mismos parámetros de litología, pendientes, peligro sísmico, se obtuvo una nueva distribución de la susceptibilidad a deslizamientos o movimientos en masa proyectadas hasta el año 2040, donde el área verde que está en el centro es la zona urbana y hay una distribución de susceptibilidad moderada a alta más cercana a esta zona, en comparación con lo que se utilizó en el año 2013, donde estas zonas son con grado de amenaza nulo y hacia el año 2040 hay un aumento en la susceptibilidad, es decir, hay mayor posibilidad de que se den fenómenos de remoción en masa. Entonces, como conclusiones de este proyecto, de este trabajo, se tiene que hay una clara relación entre los cambios climáticos, es decir, aumento en las condiciones de precipitación y por consiguiente aumento en la humedad de suelo, y la relación que éstas tienen con la formación o el desarrollo de movimientos en masa. Es decir, el cambio climático aquí, digamos a nivel local en Cayambe, no solamente va a afectar directamente a la zona agrícola o ganadera y florícola, que es la parte medular para la economía de la zona, sino también va a poder o puede afectar a otra parte a otro enfoque importante para el desarrollo de la ciudad. Es decir, tenemos que analizar esos dos aspectos. La médula de la producción, que es la parte agrícola, se va a ver afectada directamente, pero a su vez, la zona urbana también se va a ver afectada, no de la misma forma, porque las pérdidas pueden no compararse monetariamente, porque mientras se va a perder producción agrícola, en la zona urbana se puede ver afectada infraestructura. A la vez, son amenazas bastante importantes que se deben analizar. Se debería analizar o se debería incorporar este tipo de consideraciones dentro del uso de suelo que se da actualmente aquí en el país, en todas las ciudades. Actualmente el desarrollo de las ciudades está bastante desordenado, por decirlo así, o descontrolado, en especial en muchas ciudades grandes. A veces se ven en las ciudades pequeñas un poquito más aletargado ese desarrollo descontrolado por el mismo hecho de que no tiene tanto impulso ni tanto crecimiento poblacional. Pero en las ciudades grandes, este desarrollo descontrolado es muy evidente, en especial en las construcciones que se dan actualmente en las laderas y cerca de las quebradas. Esto es un problema bastante serio considerando que estas zonas tienen una exposición muy alta a fenómenos naturales, amenazas naturales. Van a tener deslizamientos, van a tener el desmoronamiento de las laderas de las quebradas, de los bordes de las quebradas que van a afectar a las construcciones. Ahora, si este mismo enfoque lo aplicamos a esas zonas, toda esa área que antes era una ladera natural se va a ver afectada por intervención antrópica, por las construcciones y por el aumento en la precipitación, es decir, va a saturarse el suelo. Así que va a ser mucho más problemático
que las construcciones se puedan dar, o que si ya se han establecido zonas habitables en las laderas, con el aumento de estas condiciones climáticas, es muy posible que haya más fenómenos de deslizamientos que afecten estas zonas. Así que eso es un punto importante que se debe considerar al momento de la toma de decisiones para poder tener un desarrollo urbano, un desarrollo territorial eh, con miras a un buen final a futuro. Entonces, la bibliografía que se utilizó, muchas gracias. Si hay ¿Preguntas, tal preguntas, vez? ¿No hay preguntas? Bueno, yo quisiera hacer una pregunta en el chat. Bien. Ramiro Medina pregunta, ¿cuál sería el comportamiento que se tendría en estas zonas con respecto al fenómeno del niño? ya. Bueno, cuando hablamos de fenómeno del niño, hay que considerar que el comportamiento es bastante sectorizado. Es decir, hay zonas en el país donde se tiene mayor precipitación, como más en la costa, donde hay inundaciones muy seguidas, y en la sierra hay zonas donde, en cambio, hay sequía. Sí, hay que considerar esta variación en la forma de comportamiento climático. Si hablamos solamente de zonas con mayor precipitación, lo que se tiene que considerar es el tipo de material. Es decir, digamos, en la zona de la Sierra Central, lo que domina son cangaguas. Si la cangagua por naturaleza es una ceniza volcánica que ya se ha transformado en gran parte en suelo superficialmente. Así que tiene una capacidad de campo bastante limitada, es decir, se satura con facilidad y empieza, como se dice normalmente, se escupe el agua. En cambio, en otras zonas donde se tiene una mezcla, donde hay más arenas, es más fácil que se infiltre más agua y la saturación tenga un proceso mucho más lento en el tiempo, por decirlo así, porque tiene más espacio el agua para meterse. Y considerando esto, el material va a fallar en un tiempo diferente. Que la cangagua cuando está seca es bastante estable y es buena para los taludes, digamos. Pero si se satura, es bastante problemática. Las arenas, en cambio, cuando se saturan, con poco de agua la arena se lava fácilmente. Si tiene limos o arcillas, esos son los primeros materiales que se van a lavar con el agua. Después va a seguir la arena. Así que el comportamiento para los deslizamientos hay que considerar el tipo de material. Y como este va a ser va a interactuar con la precipitación. Y esto se tiene que tomar en cuenta para la planificación. Aquí digamos, en los países que tenemos afectación por el fenómeno del niño, hay ciclos, bueno, en estos últimos años un poco difíciles de saber cuándo va a llover y cuándo va a empezar la sequía, pero normalmente se tiene periodos establecidos para el fenómeno del niño, fenómeno de la niña, por ejemplo, y se debería tener esa política para saber cómo actuar, porque es algo que siempre está pasando. Si vemos, hay datos históricos, incluso de antes de la ocupación o el suelo agrícola no va a tener el mismo comportamiento que, digamos, un relleno que ya tiene establecido zona urbana. Porque ahí entra el comportamiento mecánico, es decir, si le sobrecargan al suelo con peso, es decir, con los edificios, y abajo, digamos, tiene todavía niveles que están saturados, están húmedos,
el agua se va a desplazar y todo lo que está arriba va a terminar asentándose, ¿ya? En este caso, para deslizamientos o inundaciones, entraría el adecuado manejo del agua lluvia. Es decir, lo que genera mayor problema es cómo el agua escurre y cómo el agua se infiltra. Y muchas veces los problemas de inundaciones en zonas urbanas no se dan necesariamente porque llueva mucho, sino porque las alcantarillas o están colapsadas o el sistema de alcantarillado es obsoleto o no se hizo una proyección en el diseño del sistema de alcantarillado para poder evacuar el agua. Es decir, se tiene modelos o estudios para precipitación de hace 40 años, por ejemplo. Y esa lluvia no es la misma cantidad que la que llueve ahora. Es decir, que es más fácil que ese sistema de alcantarillado colapse porque hay más lluvia actualmente. Así que el manejo adecuado del agua lluvia puede ayudar mucho a prevenir las inundaciones en las zonas urbanas. Y también la conciencia de que al aumentar la zona impermeable va a aumentar la escorrentía. Es decir, va a haber más agua lluvia que va a terminar hacia las alcantarillas. Y respetar las zonas de drenajes naturales. Si hay una zona con quebradas, mm, intentar que el cauce natural se mantenga, es decir, si quieren hacerle vía, ponerle colectores o como se llama, embovedarle y luego construir la vía encima para que el agua pueda fluir. Porque si no, el agua que debería ir por la quebrada abajo va a terminar yendo sobre la vía y va a afectar a las zonas donde está la gente viviendo. Esa sería la respuesta. Felicitaciones a todos. Gracias, ingeniero. Para el desarrollo urbano y territorial, sería muy recomendable trabajar con los municipios, porque lo que pasa que se acercan mucho las urbanizaciones a las quebradas. Entonces, eso en un momento por la humedad, produce erosión en la tierra. ¿Qué es lo que se debería proponer a los municipios o entes que sean relacionados con el tema? Ya, hay ordenanzas que están vigentes, pero que lamentablemente no se hacen cumplir, en donde establecen distancias máximas para la construcción, digamos, para una quebrada. Se tiene unos 25 metros, que es el límite máximo hasta donde se puede acercar la zona constructiva. O es lo mismo con los ríos, que más o menos son como, digamos, 50 metros, que es la zona de amortiguamiento. Estas distancias se establecen considerando la posible tasa de erosión lateral y de fondo de estos drenajes. Para una quebrada, por ejemplo, la erosión lateral, que puede provocar lo que normalmente dicen que se come la quebrada, las laderas y se va cayendo. Para el caso de los ríos, se tiene que considerar que a ambos márgenes del río existen llanuras de inundación, es decir, hay zonas que cada vez que llueve va a aumentar el caudal y se van a inundar. Si se permite que la zona de construcción se acerque a esa área, se tiene que estar conscientes que tener que manejar muchos problemas, porque se puede decir que se acercan construyen la zona de llanuras de inundación, pero para poder manejar una crecida de los ríos se tiene que poner obras, muros de enrocado, por ejemplo, para algo mitigar el efecto de la creciente del río. Pero lo que se necesita ahí es no buscar métodos de mitigación después de que ya se dé el evento, sino hacer cumplir las ordenanzas que existen para evitar después mayores problemas o mayores gastos, que al final todo esto se resume en cuánto va a costar manejar la situación posterior. A veces las políticas que se dan actualmente no están muy enfocadas en ver la posibilidad de que vaya a haber alguna amenaza o algún problema futuro.
Y es lamentable que a pesar de que existan normativas, ordenanzas, no se cumplan y si se cumplen, el uso es muy limitado. Así que lo que se debería hacer es promover que estas ordenanzas se hagan efectivas. Ay, gracias. Y presencia de grietas. A ver, recomendación para evitar que independientes mayores de 75 sufran procesos de erosión y presencia de grietas. Depende, ahí depende de qué es lo que se va a afectar. Porque muchas veces cuando se maneja la gestión de riesgos, hay que evaluar el grado de afectación o la exposición que tiene. Es decir, si es una ladera natural que es para un valle y no hay gente, no hay un poblado, o hay por decirlo, hay un caserío por ahí, no va a haber afectación directa a personas. Así que implementar un método para proteger esa ladera contra erosión no estaría bien enfocado. El contrario sería si, digamos, en esa ladera, en el valle, en el fondo del valle, hay un asentamiento humano. Ahí lo que se propondría, lo que se podría hacer es, lo primero, intentar utilizar vegetación local para que ayude con la erosión de la ladera y a disminuir la cantidad de agua. Si no es efectivo, se puede ver otro tipo de alternativas, geomembranas, como subdrenes para disminuir la cantidad de precipitación y la cantidad de agua dentro del material y proteger de la erosión, es decir, por la formación de surcos por la escorrentía, ¿ya? Ese sería el enfoque que se haría, considerando la ubicación y las pendientes. Muchas gracias. Parece que ya no hay más preguntas. Una excelente presentación. Nos ha sacado de muchas dudas, especialmente ahora que estamos cerca de procesos invernales y para proteger las, la población y especialmente, como usted decía, la zona agrícola, que posiblemente ahí es donde el mayor porcentaje de pérdida podría existir en un caso de inundación. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes igualmente por la oportunidad.